Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Hoy lunes 9 de septiembre del año 2019. El panorama político va definiéndose poco a poco, aunque para nadie es un secreto, ya era prácticamente crónica de una encuesta anunciada, que el precandidato a la presidencia Gonzalo Castillo por el Partido de la Liberación Dominicana estaba ganando terreno de manera muy rápida para ocupar el primer lugar entre las encuestas y presentarse como el delfín, como el candidato del grupo del danilismo en el PLD. No deja de sorprender el hecho de que se haya presentado una rueda de prensa ayer con los miembros del comité político del PLD, Temístocles Montaz, quien también era precandidato y fue quien habló, con Carlitos Pared Pérez, asistente especial del presidente de la República. Tiene un mensaje muy significativo porque donde se ve a Carlos Pared Pérez se ve a Danilo Medina. Igualmente el secretario administrativo de la presidencia, el licenciado José Ramón Peralta, así como también don Monchi Fadul, ministro de Interior, y Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública. Todos miembros del comité político. El ingeniero Juan Temístocles Montaz anunció los resultados de la encuesta sin ofrecer detalles, muchos comentarios con respecto a que no se ofrecieron detalles. ¿Y cuál era el interés de ofrecer los detalles? ¿Cuál era el interés de decir que fulano sacó tanto y que Perencejo sacó tanto? Si el objetivo era encontrar un candidato y decir cuál era el más popular y que a favor de ese se iba a dirigir toda la estructura y la maquinaria electoral PLDista del ala del presidente Danilo Medina. Pero siempre gusta buscar la quinta pata al gato de distintos sectores. Lo importante es que ya el panorama luce definido por la parte del danilismo. Gonzalo Castillo salió en primer lugar en las encuestas. Temístocles Montaz ha hecho un trabajo que Gonzalo Castillo debe sentirse muy contento y agradecido de él. Ni hablar de Domínguez Brito y de Andrés Navarro. Algunos han dicho, wow, pero qué sorpresa. Se pensaba que quizás los que no eran tan danilistas como se esperaba, entiéndase Domínguez Brito, entiéndase Temístocles Montaz, entiéndase Navarro, fueron más proclives a apoyar rápidamente a Gonzalo Castillo y retirar sus aspiraciones que otros que eran considerados o son considerados muy cercanos al presidente Medina, como es el caso de Carlos Amarante Baretti y del presidente del Senado y secretario general del PLD, el doctor Reinaldo Pared Pérez. Lo cierto es que ya está definido entonces el tema de la candidatura de Gonzalo Castillo para enfrentar a Leonel Fernández. El expresidente Fernández tiene a Melanio Paredes y a Manuel Crespo en la gatera, que son dos precandidatos que todo el mundo identifica como afines a él. Vamos a esperar a ver qué pasa en el desarrollo. Hoy faltan 27 días para las primarias del 6 de octubre. Y hemos querido vestirnos de gala esta noche aquí en Víctor en Vivo, invitando a una persona de mucho talento, de mucha preparación, no solamente en el orden académico, sino también en el orden social. El destacado politólogo don Daniel Pou nos acompaña esta noche. Qué honor, qué placer tenerle por aquí, don Daniel. El placer es mío, Víctor, encantado de participar en su programa y pues también de compartir sobre todo con su público, que es un público selecto e inteligente. Gracias, don Daniel, muy agradecido. Un placer. Don Daniel, ¿qué opina usted de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos con respecto al ala danilista en el PLD? Este proceso de los 8 precandidatos que ahora terminan en uno, en Gonzalo Castillo. Sí, bueno, desde hace prácticamente 2 años yo venía diciendo que el próximo proceso electoral iba a ser complejo y complicado en nuestro país. Y a la verdad que hemos arribado al inicio de un proceso electoral que no se parece a ningún proceso anterior. Y lo que acontece en el sector que se encuentra militando al lado del actual presidente, el licenciado Danilo Medina, es realmente un reflejo de ese mismo proceso, porque no se puede decir de otra manera. Al principio hubo algunas altisonancias cuando surgieron las diferentes precandidaturas, pero indiscutiblemente que con lo que ha sucedido
podríamos decir que el danilismo ha salido fortalecido desde el punto de vista de que ha logrado reagrupar sus fuerzas y a partir de ahora solo le queda impulsar una sola candidatura, que es la del licenciado Gonzalo Castillo. ¿Entiende usted que se ha compactado, que todos los precandidatos que renunciaron van a apoyar con toda su estructura y con todas sus fuerzas a Gonzalo Castillo? Bueno, los precandidatos que no lograron calificar, yo entiendo que como había una concertación, un acuerdo entre caballeros entre ellos, pues no tendrán otra alternativa, porque cuando usted se somete a las reglas del árbitro, lo que decide el árbitro, y más en este caso, refrendando encuestas, pues usted tendrá que definitivamente sumarse. Eso es ineludible. Hay algunas voces disidentes que todavía no se han dejado escuchar. Vamos a ver si en los próximos días pues esas voces de alguna manera honran su cierto compromiso que inicialmente tomaron como grupo. ¿Entiende usted, don Daniel, que el liderazgo del presidente Danilo Medina, que evidentemente es el liderazgo mayoritario en el PLD, controla la mayoría de los senadores, de los diputados, de los miembros del comité político, del comité central, de los alcaldes, los regidores, o sea, la mayoría del PLD es evidente... La mayoría orgánica. Exacto, la mayoría partidaria es evidente que está más inclinada en simpatías al presidente Danilo Medina que al expresidente Leonel Fernández. Ahora bien, no es contra Danilo Medina que Leonel Fernández va a competir, es contra un precandidato del grupo danilista que es Gonzalo Castillo. Yo creo que no habría ninguna duda para ningún analista de que si compitiesen Danilo Medina y Leonel Fernández, Danilo Medina ganaría por mucho. Ahora bien, ¿es posible transferir todas esas simpatías intuito persona hacia un precandidato diferente, en este caso Gonzalo Castillo? Mira, eso depende de muchos factores, sobre todo de tradiciones partidarias. Y si hay un partido que ha tenido una tradición de que sus seguidores siempre han aceptado las indicaciones, los mandatos, las decisiones del líder, es el Partido de la Liberación Dominicana. En otro partido no le diría que sucedía de esa manera, pero si hay algo que en el espectro de partidos políticos, y si hay algún partido que logra mantener niveles de cohesión importantes, es el Partido de la Liberación Dominicana, porque la clave de esa situación viene dada por el tema de la cohesión. Indiscutiblemente que la cohesión se deteriora a través del tiempo, cuando no surgen los liderazgos oportunos, cuando los liderazgos llegan a producir ciertos niveles de fatiga y agotamiento, pero en el liderazgo del presidente Danilo Medina creo que todavía hay un sesgo bastante amplio que le permite tener una hegemonía significativa en el plano político nacional. El hecho de que haya sido golpeado por parte del expresidente Fernández y de varios de sus compañeros de partido de manera radical y rabiosa en contra de una eventual reforma, facilita el tema, ¿no? Sí. Porque ya entonces se ve como una especie de venganza. Seguidores del presidente pudieran decir, bueno, impediste que pudiéramos modificar la Constitución, hiciste una oposición a la reforma, pues entonces no querías que fuera Danilo, pues ahora nos vamos en contra tuya y apoyamos a Gonzalo. Bueno, eso es posible que se pueda dar, pero hay que tener mucho cuidado porque en política el liderazgo no se transfiere, al igual que la credibilidad y la confianza. Hay que dar muestras y ofrecer señales de que se puede confiar en usted. Mira, yo en lo particular creo en este momento que es indiscutible que a pesar de los enfrentamientos que han dejado ramalazos, heridas morales y afectivas
entre muchos miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Yo considero que luego de las primarias vendrá un reagrupamiento dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Mientras tanto, estas escaramuzas van a polarizar indiscutiblemente las primarias para elegir el candidato presidencial, pero dudo que eso pase a más allá. Por ejemplo, en los liderazgos locales de senadores, diputados, alcaldías, ahí eso se atenúa indiscutiblemente y la confrontación pasa al plano externo. Sí, un dato muy interesante y qué bueno que usted lo trae a colación, porque la sociedad prácticamente se ha concentrado en la competencia por la candidatura presidencial. Y nos olvidamos que todas las candidaturas a nivel de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores de distrito y vocales van a ser definidas también el 6 de octubre. Correcto, eso es un tema que yo digo que se ha obviado en la agenda inmediata y eso es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque en esas candidaturas se define lo local, lo personal, lo primario de la política y todo el mundo sabe aquí lo que significa en un municipio un alcalde, lo que significa un diputado, lo que es el senador para la provincia, se ha relegado porque indiscutiblemente que la refriega mayor, la batalla mayor está cifrada en la candidatura presidencial. Pero yo creo que en los próximos días la marea va a ir bajando un poco, sobre todo que hay que tomar en cuenta que hasta ahora, y ojalá no fuera así, las elecciones municipales están establecidas para febrero, que está allí, o sea, y es un tema que en estos momentos causa mucha preocupación. Entremos a ese tema, la reforma. Se habla de una reforma a la Constitución para unificar las elecciones para el 17 de mayo, que es el tercer domingo de mayo, y votar ese solo día por los niveles congresuales, presidencial y también municipal, no como está ahora, para febrero las municipales y para mayo las congresuales y presidenciales. ¿Favorece don Daniel Pou una reforma? ¿Entiende que sería lo más conveniente para el país? Mira, si de algo yo me siento satisfecho, Víctor, es que desde que se promulgó la Constitución del 2010, y eres testigo de eso, yo he mantenido mis puntos críticos. Hay gente que cree que yo estoy ahora diciéndolo, no. Yo venía discutiendo eso desde cuando existía el CONARE, la Comisión de Reforma del Estado. Así es. Y esas discusiones empezaron en el 2007. Y se contemplaron elementos que debieron de incluirse en la Constitución del 2010, como por ejemplo el referéndum aprobatorio y la revocación de mandato, que por cierto se aprobó, pero se aprobó justamente para funcionarios que no fueran elegibles, una cosa que es contraproducente. Y contradictorio. Y contradictorio. Entonces, yo soy una persona coherente, no me importa que no le parezca simpático a nadie. Mira, yo ahora mismo creo que primero, estamos en la mejor coyuntura para hacer las reformas que se están proponiendo. No tan solo para unificar las elecciones. Unificar las elecciones quizás es el elemento en términos estratégicos más intrascendente. Yo creo que quizás las elecciones se podrían realizar de manera dividida dentro de 4 años, 8 años, pero por el momento no. Primero, porque el país no puede pasarse 9 meses de campaña electoral. Ahora mismo este país necesita todos los esfuerzos y todo el concurso de cada uno de nosotros por mantenerlo en una situación de estabilidad económica. El sector turismo ha dado señales preocupantes y tenemos que tratar de compensar la falta de ingresos que vamos a tener en nuestra economía, dedicándonos con más ahínco al trabajo. Eso es un aspecto. Ahora, ¿cuál es el otro aspecto, Víctor? Yo que tengo, y tú lo sabes, años escrutando procesos electorales, viajando por los municipios, por los pueblos, estas elecciones son diferentes a todas las elecciones anteriores en República Dominicana, porque estamos justamente cerrando un ciclo político.
señores, y no estamos cerrando un ciclo político porque sí, estamos cerrando un ciclo político porque el modelo político de República Dominicana está dando muestras de agotamiento. Ha socavado la democracia en el espacio más democrático que debería tener nuestra sociedad, que es en el sistema de partidos. Ha socavado la democracia en la relación entre Estado y sociedad. Entonces, nosotros no vamos a elecciones porque queremos ir a elecciones, nosotros vamos a elecciones porque queremos cada vez más consolidar una democracia. Y esa es la única lógica de las elecciones. Llegará el día en que aquí se vote por correo, por internet, sin ningún problema. Pero actualmente, con el nivel de violencia que hay en República Dominicana, de pensar que el 64% de los homicidios que se están cometiendo en nuestro país no lo está cometiendo el delito, como mucha gente cree. Se está produciendo en los espacios de la vida de convivencia del ciudadano. El dominicano ha empezado a reaccionar de manera muy aireada frente a las contrariedades interpersonales. Entonces, teniendo una tasa de homicidio con un 64% del universo total ocasionado por el delito por la violencia de la conflictividad, meter en este ambiente tan caldeado donde hay tantas fracturas políticas, señores, aquí hasta los pequeños partidos están divididos. En días pasados salió una convención de un partido pequeño donde habían hasta narices rotas, por favor. Entonces, meternos ahora en hacer un proceso electoral especialmente para los gobiernos municipales, señores, es prácticamente una labor suicida. ¿Por qué? Oye, Víctor, ¿por qué? Los procesos electorales municipales son procesos sumamente marcados por las relaciones primarias. Son gente del mismo pueblo, del mismo municipio, enfrentados por intereses políticos, por pasiones cada vez más irracionales. En algunos casos hasta se dividen las familias. Son familias en muchos casos. Recuerda aquel homicidio múltiple que se produjo en Piedra Blanca, donde tiraron los muertos en un cuarto del ayuntamiento y después en la noche lo estaban sacando en un camión. O sea, tradicionalmente, en los procesos electorales dominicanos, el segmento que más muerte acarrea son los procesos municipales. Así es el que tiene una mayor vinculación y una mayor vía de contacto entre el electorado y los candidatos. Correcto, sobre todo porque existen vínculos primarios. Es que antes de usted ir donde el diputado o donde el senador, usted contacta al regidor o al alcalde. O al alcalde. Y en el caso de un distrito municipal, peor. En el caso de un distrito municipal es más cercana a la vía, con el vocal o con el director del distrito. Correcto. Entonces las confrontaciones adquieren un carácter más personal, hay menos mediaciones para evitar violencia y yo como dominicano le voy a decir algo, a mí me duele cada dominicano que cae en un proceso electoral de manera innecesaria, porque en esos procesos se han asesinado niños, se han asesinado ancianas, se han asesinado ancianos que estaban escuchando el radito. Y se desconoce la judicialización de ninguno de esos casos. No, hasta ahora no ha habido. Tenemos miles de muertos de procesos electorales, que solo uno, yo estuve investigando, llegó a los tribunales y obtuvo una condena de 2 años. El del general que estaba pegando los afiches en el 98. Sí. Sí. Una cosa, don Daniel, y con respecto al tema de la habilitación del presidente Danilo Medina dentro de ese proceso de reforma. Bueno, yo soy de la opinión que hay que cerrar una compuerta. Eso es lo primero. Es difícil y sería hasta contraproducente hacer una reforma constitucional y mantener una limitante para una persona que ya no está en el poder en términos inmediatos. Con una desigualdad con sus dos... con sus predecesores. Así es. Porque por el otro lado tenemos al doctor Leonel Fernández, mi gran amigo, compañero de facultad, lo aprecio muchísimo, que va a optar por el 4º periodo presidencial.
Y el expresidente Hipólito Mejía, que va a ser candidato también por cuarta vez. Por cuarta vez. Que no haya logrado las veces anteriores, eso es un aspecto. Pero entonces, yo creo que la mejor manera de hacer un corte ya histórico, epistemológico, si se quiere, sistémico, es sencillamente habilitar a Danilo Medina. En el 2024 veremos si la gente lo quiere o no lo quiere, y a lo mejor ya ni le interesa volver a ser presidente. Pero está habilitado. Pero se les reconoce un derecho. Como se les reconocen a los expresidentes Fernández e Hipólito Mejía. O sea, se les reconoce un derecho. Nadie sabe si Danilo Medina quiera volver o no quiera volver. Eso está... Pero, y otra cosa, a final de cuentas, el pueblo es quien tiene la palabra. Si los rehabilita o no los rehabilita. Ahora, yo estoy de acuerdo con que esta Constitución no hay que ponerle un candado. Es una compuerta de esa de represa. Primero, hay que interponer entre la reforma constitucional en muchos aspectos que son de carácter orgánico, como por ejemplo la modalidad para llegar a ser presidente, hay que interponer una mayoría calificada de las 2/3 partes de la nómina de la Asamblea Nacional. Primero. Segundo, un referéndum aprobatorio, no consultivo, un referéndum aprobatorio que debe de contar con un visto bueno de la población por lo menos en un 60%. No 50 más 1. No 50, 60%. Buscando una mayor legitimidad. Y además, abriéndole una ventana a la democracia dominicana para que se oxigene, porque tenemos al ciudadano relegado como un elemento instrumental, utilitario. Ven, vota por mí. Pero el ciudadano también tiene derecho de decir cómo voy a votar por ti y cuándo no quiero que tú puedas volver. O sea, hay que darle la preeminencia al ciudadano que tiene, porque esta Constitución que va a requerir, y no en términos inmediatos, pero a través del tiempo, otras reformas, es una Constitución que está pensada para una democracia de partidos, no para una democracia de ciudadanos. Y es ahí donde se encuentra la falencia. Por eso, cuando usted y yo hablábamos en el 2010 del tema de la Constitución, yo siempre manifesté mi desacuerdo. Recuerdo que hasta Servio Tulio Castaño, un intelectual de altos vuelos y de reconocimiento importante, me dijo: Daniel, pero es que tú no puedes pretender. Le digo: Servio Tulio, me preocupan muchas cosas de la Constitución. No estoy de acuerdo. Era la oportunidad de establecer ciertos elementos que le dieran robustez a la institucionalidad dominicana. Y hay muchos elementos importantes. La constitución de los contrapesos del Estado. Yo sé que mucha gente no sabe lo que quiere decir eso, pero los contrapesos son los únicos que garantizan que no estemos de escándalo en escándalo en procesos de corrupción, procesos de prevaricación, porque es que usted no puede permitir que un organismo no tenga ninguna instancia de rendición de cuenta externa. Claro, es el equilibrio. Claro, es el equilibrio. Don Daniel, analizando el papel de este proceso de primarias sin precedentes en la historia política, por primera vez nuestro país se presenta con un escenario de primarias simultáneas entre los dos principales partidos, el partido de gobierno y el principal partido de oposición, aunque una sea con modelo de primarias abiertas y el otro sea con primarias cerradas. Sin embargo, ¿cómo evalúa usted el proceso de organización y montaje por parte de la Junta Central Electoral? Ayer tuvimos un simulacro. ¿Y cómo entiende usted que pudiera afectar al desarrollo del propio proceso el hecho de que no tenga precedentes y la identificación de la ciudadanía con este voto que por primera vez también será automatizado, será electrónico? Sí, mira, yo creo que el proceso es muy elemental, diría hasta en cierta manera es un proceso motivador. Ya tú no tienes que estar con papeles y buscando en fotitos que a veces la gente... Y sobre todo, algo que ha facilitado este
tipo de mecanismo, procedimiento, es que ya usted no va a tener voto arrastre. Entonces es de una mayor responsabilidad para la Junta Central Electoral permitirle a cada ciudadano elegir el senador que quiere, el diputado que quiere. Aún sean de diferentes partidos. Aún sea correcto. Entonces yo creo que la tecnología, que facilita muchas cosas en la vida, también hay que ponerla a disposición de la democracia. En lo particular, no hay que subestimar al pueblo dominicano. Habrá personas que habrá que ayudarlas. Me imagino que ahí habrán facilitadores para ayudar a esas personas. Es un método confiable. Tampoco creo que haya una intención suprema de realizar un fraude en este proceso electoral. En esa junta hay muchas personas que le pesan los ruedos en este país, y yo creo y apuesto por ellas, y no porque me unan lazos primarios, sino porque he visto su desenvolvimiento profesional, conozco sus criterios. Quizás en algún momento dijeron algo que podía traer alguna duda sobre su imparcialidad, pero yo creo que fundamentalmente las personas que se encuentran hoy en día componiendo la Junta Central Electoral, igual que el propio Tribunal Superior Electoral, son personas íntegras. Así es. Y entonces no podemos estar descalificando a personas sin ningún conocimiento de causa, sin ningún argumento demostrable, porque vivimos pregonando porque queremos un Estado social y democrático de derechos, pero cuando es al otro que le corresponde el debido proceso, no nos queremos ceñir al debido proceso, y cuando el fallo beneficia al adversario es porque el juez se vendió. Víctor, a mí me ha ido gente a decir que un juez se vendió, conocido mío, amigo mío, y cuando yo he visto el expediente le dije, bueno, pero ¿y qué tú pretendes? ¿Que el juez se saque una pistola y se suicide? Porque obviamente hay gente que han vendido casas de Boca y automóviles de Boca, y cuando van y se lo quitan porque era de un tercero, se quejan. Sí, porque es un asunto de cultura. Es un problema de cultura. El dominicano tiene que ir aprendiendo que la vida moderna tiene que ser metódica. Usted no puede ir a comprar a esta tienda este radito, este celular, y que no le den una factura. Yo tengo un amigo que casi coge cárcel por comprar un celular sin factura en una tiendecita de esa, porque nada más y nada menos era un celular robado en un atraco. Imagínese usted. Entonces, hoy en día usted tiene que empezar a ser un promotor de las vías legítimas institucionales. Para fortalecer la institucionalidad. Entonces, no hacemos nada con empezar a descalificar la Junta. ¿Qué es lo que usted pretende, entonces? Que después de las elecciones hagamos un levantamiento armado. Una pregunta, don Daniel, yéndonos ahora al plano de la oposición. ¿Cómo vislumbra usted la competencia entre el expresidente Hipólito Mejía y el precandidato Luis Abinader? Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? En todas las encuestas que he visto, en tanto públicas como privadas, porque debo decir que he tenido acceso a encuestas privadas, el licenciado Luis Abinader aventaja con mucho al ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Quizás Luis Abinader no ha sabido explotar su potencialidad como candidato político. Es un hombre con muchas luces, muchas virtudes, no tiene trayectoria en términos políticos, porque Luis Abinader no ha sido ni diputado, ni regidor, ni nada, pero es un hombre que dentro de una óptica conservadora, porque él es una persona conservadora y eso no hay por qué discutirlo, es un hombre que tiene referentes de decencia como ser humano, y eso es un valor muy importante en este momento, sobre todo en que la sociedad dominicana necesita referentes. Sin embargo, algunos analistas entienden que no genera la empatía, que no conecta para convertirse en una opción real de poder. Bueno, es cierto, él es un hombre pausado, quizás no concita la empatía, la sinergia que debería concitar. ¿Entusiasmo? El entusiasmo, sí. Pero eso no creo que sea el factor fundamental para decir que se encuentre en desventaja con Hipólito Mejía. Porque en este país hay que tener algo bastante claro.
En este país hay que ganar las elecciones, pero también hay que contar con la anuencia de los poderes fácticos. E Hipólito Mejía no cuenta con la anuencia de los poderes fácticos. ¿Y Leonel Fernández? Creo que hay sectores importantes de los nichos tradicionales de poder en República Dominicana que no se sienten inclinados por el expresidente Leonel Fernández. Y uno de los problemas que tiene Leonel Fernández, entre otras, es que hasta hace poco tiempo, le estoy hablando unos mes y medio, los últimos estudios fiables que yo leí, Leonel es el de los políticos de relevancia el que más alta tasa de rechazo acumula. Hay que recordar que no es nuevo, la más alta tasa de rechazo apuntaba siempre hacia Hipólito Mejía. Pero al verse que Hipólito Mejía como que no ha dado muestra de tener realmente garras como deseos de llegar a ser el candidato presidencial del PRM, la alerta de ciertos sectores en términos de quizás no sentirse complacido con una pretensión es hacia el doctor Leonel Fernández. ¿Entiende usted, don Daniel, entonces que ha habido una transferencia de una mayor tasa de rechazo hacia el expresidente Leonel Fernández que la que antes existía contra el expresidente Hipólito Mejía? No ha habido transferencia. Hipólito, la tasa de rechazo también baja por apatía. Yo creo que Hipólito Mejía ha bajado su tasa de rechazo por apatía. O sea, el electorado puede sentir una mayor tasa de rechazo hacia quien vea con mayores posibilidades. Correcto. Entonces, se incrementa la tasa de rechazo hacia el expresidente Fernández porque lo ven con más posibilidades de convertirse en el candidato que la que le ven a Hipólito Mejía en el PRM. Mira, cuantitativamente no, cualitativamente sí. ¿Por qué cuantitativamente? Porque antes la tasa de rechazo de Leonel Fernández, hasta las últimas encuestas consistentes que se tuvieron antes de las actuales, la tasa de rechazo de Leonel Fernández andaba por cerca de un 54%. Mucha gente no entiende lo que es la tasa de rechazo, pero es la clave definitiva que tiene un candidato en términos de potencialidades para crecer. ¿Por quién usted no votaría? ¿Por quién usted no votaría? Correcto, esa es la famosa pregunta. Y aunque él ha bajado cuantitativamente, en la actual coyuntura ha llamado mucho la atención esa situación casi inconmovible de quererse mantener tan alta la tasa de rechazo de Leonel Fernández. O sea, eso quiere decir que hay sectores importantes de la población que realmente perciben a Leonel Fernández como una amenaza para sus intereses, su estabilidad, todo lo que usted quiera. ¿Entiende usted, don Daniel Pou, que el licenciado Luis Abinader se alzará con la candidatura presidencial del PRM? Sin embargo, en el PLD, ¿entiende usted que el licenciado Gonzalo Castillo le gana a Leonel Fernández? Bueno, la política se analiza por tendencias. Hasta ahora en el PRM, Luis Abinader es el candidato, primero que al interior de su organización, que va a celebrar una convención cerrada, pues mayores posibilidades tiene. Y si lo comparamos con los demás candidatos, es el candidato que más le garantiza al PRM la posibilidad de obtener la presidencia de la República. En el PLD el tema está por verse, porque yo soy muy cuidadoso al momento de evaluar esos detalles. Leonel Fernández es un candidato robusto, ha sido presidente de la República varias veces, es un hombre con una formación intelectual y un discurso muy atractivo y es un contrincante de temer para cualquier otro político y máxime para una persona como Gonzalo Castillo, que no tiene trayectoria política de envergadura exhibible más que haber sido ministro de Obras Públicas
y que en términos políticos todavía no ha podido construir un discurso. Tiene poco tiempo, está luchando, es una candidatura muy fresca, una precandidatura muy fresca. Y claro, la modalidad de primarias abiertas es quizás su bendición o su desgracia. ¿Por qué su bendición y por qué su desgracia? Bueno, podría ser su bendición porque es posible que dentro de un partido que indiscutiblemente ha salido debilitado en los últimos años, porque ha cambiado mucho su enfoque de sí mismo, de cómo participar en la política. Hay que recordar, y usted lo sabe muy bien, que era un partido de cuadro que pasó a un partido de masas. Hoy en día confronta los mismos problemas que todos los partidos de masa que incluso han desaparecido en América Latina. El PRD es uno de los sobrevivientes de ese partido. O sea, como que el PLD llegó tarde a ese esquema, y sobre todo a la manera de asumir el esquema de partidos de masa, porque revestido de mucho populismo. Entonces, eso puede hacer que la participación de personas que no son miembros ni militantes de un partido que siempre fue un partido cerrado, donde muchas veces ni siquiera los propios miembros de los organismos podían votar porque no tenían la categoría de miembro del partido. Recuérdate que habían comités de amigos, círculos de estudio. Eso eran los preiniciados. Así es, ya tenía que tener la titularidad como comité intermedio para poder... O sea, tú tenías que pertenecer a un comité de base para tú poder votar. Eso en el PLD era una estructura piramidal que funcionaba como una máquina de reloj suizo. Entonces, vamos a ver ahora con un PLD abierto, porque van a depender de muchos factores. Uno de los factores tiene que ver, para poder asegurar una victoria en estas primarias, no tan solo la potabilidad, la calidad de propuesta, el discurso que pueda enarbolar uno y otro, sino la logística El día de... del día de cómo tú transportas la tropa para que el voto sea efectivo. Yo tengo una particular, no sé, percepción de que las primarias abiertas del PLD pueden ser muy débiles. ¿Cómo así, don Daniel? ¿Por qué? Con poca afluencia de personas. Yo creo que los PLDistas se están calculando unas primarias que no serán las que tendrán. ¿Cuántas personas cree usted que pudieran ir a votar? Bueno, podrían votar, ¿qué te puedo decir? 700.000 personas, algo así. Hay una apatía, una reticencia muy fuerte hoy en día entre la gente que no milita en partidos. Sin embargo, usted dice que el hecho de que las primarias sean abiertas, para el caso de Gonzalo Castillo, pudieran ser su bendición, pero también pudieran ser su perdición. Su perdición. Usted me explicó el porqué de la bendición, el porqué de la perdición. Bueno, el porqué de la perdición, porque quizás teniendo una hegemonía dentro de la organización como la que hoy en día ostenta el presidente Danilo Medina, resolver el tema entre PLDistas le hubiera sido más cómodo. Hubieran incidido menos variables, que muchas de ellas pueden ser adversas. Que penetren, el hecho de que sean primarias abiertas, que penetren para dar un voto en rechazo al gobierno o al presidente. Sí, o sea, un voto a favor de Leonel en las primarias puede ser la traducción de un voto castigo al gobierno. También está el hecho de que la oposición es evidente que preferiría competir con un Leonel Fernández que con un Gonzalo Castillo. No crea. Por el hecho de que tendría una alternativa, una propuesta de novedad frente al expresidente Fernández versus un candidato nuevo como sería el licenciado Gonzalo Castillo. En todas las mediciones serias que he visto, Leonel Fernández significaría para la oposición una preocupación mayor que Gonzalo Castillo. No me diga, sería un hueso más duro de roer. Sí. Sin embargo, yéndonos un poquito más allá de la curva, haciendo un ejercicio más allá de la curva, digamos que gana
el licenciado Gonzalo Castillo la candidatura presidencial. ¿Cómo visualiza don Daniel Pou la reestructuración del partido de gobierno después de las primarias del 6 de octubre, con un Leonel Fernández derrotado, habiendo sido presidente 3 veces, siendo el presidente de ese partido, contra un Gonzalo Castillo que prácticamente lo que tiene son días como aspirante? Bueno, eso es parte de la democracia. Aquí ha habido grandes líderes a nivel continental que han sido derrotados dentro de su partido, y tú lo sabes. Claro. Y por eso no hay... El propio Leonel Fernández en el 96, Por eso nadie le suponía capacidad de poder vencer a Norge Botello o a Euclides Gutiérrez Félix dentro del PLD. Correcto. O al doctor Peña Gómez en las elecciones. Correcto. Entonces la política tiene muchos elementos de impredictibilidad. Y viceversa. Ganando el expresidente Fernández, ¿el danilismo entiende usted que sería complaciente con unificarse alrededor de la candidatura de quien fuera el verdugo de no permitir la reforma para un nuevo periodo del presidente Medina? Te puedo responder con una simple palabra. Claro, claro. No hay nada que unifique más al hombre que el temor. Viéndolo desde ese punto de vista, ya no sería por un asunto de simpatía, sino... Necesidad. Claro. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano, don Daniel, ¿cómo analiza usted la posición de este partido en este proceso? Bueno, yo creo que el Partido Revolucionario Dominicano, de una manera muy inteligente, está viendo cómo se desarrollan los acontecimientos en las demás organizaciones políticas y lo está haciendo muy prudentemente porque interferir en los procesos y en las tendencias dentro de los demás que existen en los demás partidos les restaría capacidad para decidir su propio futuro. Yo creo que el Partido Revolucionario Dominicano está haciendo lo que tiene que hacer. No es una coyuntura para tú decir me voy a nutrir, voy a redimensionar mi partido. Creo que en este momento observar y ver hacia dónde se inclinan los idos de marzo es lo conveniente. Creo que el partido, el PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, que acumula en su dirigencia una gran experiencia histórica, pues, y que ahora parece como que han adquirido mayor madurez, cosa que veo positiva, pues sencillamente tendrá que esperar para entonces desarrollar su política de alianzas, acercamientos previos, porque las alianzas no tan solo se producen porque tú quieras, tienen que ser ventajosas, tienen que respetar la integridad institucional del partido y también tiene que de alguna manera lograr conquistar espacios en lo que es la gobernanza del país. Don Daniel, muchísimas gracias. No se imagina lo agradecido y honrado que nos sentimos de haber podido compartir con usted esta interesante entrevista. Le invito para que después del 6 de octubre, ya cuando el panorama presente una definición mayor, pues podamos volver a conversar con usted y recibir sus sabias orientaciones. Bueno, humildemente me dispongo a sus órdenes y me agrada mucho pasar por aquí. En esa semana del lunes 7 al viernes 11, pues nos veremos por aquí de nuevo, si usted lo permite. Bueno, vamos a tomarlo como un compromiso. Muchísimas gracias. Señores, el licenciado Daniel Pou es politólogo, catedrático universitario, es una persona con una visión muy fría, porque no se apasiona, él me decía fuera del aire antes de empezar la entrevista, no es porque yo quiera o no es lo que me guste, algunos me critican o algunos me cuestionan porque entienden que yo estoy diciendo lo que yo quiero decir. Yo no digo lo que yo quiero, yo digo lo que yo veo, y así lo ha demostrado en esta interesante entrevista con sus observaciones y sus planteamientos, y como ustedes ya lo escucharon, pues el compromiso para después del 6 de octubre, porque don Daniel, evidentemente que el 6 de octubre apunta a ser un día más trascendental en la historia electoral dominicana, que el mismo día de las elecciones. Que el mismo día de las elecciones. Parece como si todo se va a definir más. Inclusive se perfila, y esto, que me perdonen los amigos del PRM, pero es una percepción generalizada que siento mucho en la sociedad. Hay unos mayores niveles de competencia entre Danilo Medina, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández que PLD y PRM. Ciertamente. Se percibe más... Habría que citar en este caso a Escipión el africano,
cuando uno de sus generales, estando en en las puertas de Roma, le dijo: general, entramos. Y dice él: se disfruta más ver a Roma desde su puerta que quizás estando dentro. Muy buena, muy buena. Muchísimas gracias, don Daniel. A ustedes también las gracias por el honor de su sintonía. Nos veremos mañana, si Dios quiere, en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Que Dios les bendiga, que pasen feliz resto de la noche. Vivo, otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes.